Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer otro ejercicio de variaciones patrimoniales. Recordamos cuáles son los saberes previos para poder realizar este tipo de ejercicios sin ningún inconveniente. Por un lado, los documentos comerciales. ¿Qué tenemos que saber de documentos comerciales? ¿Cuándo se usa un documento comercial para la compra y para la venta? ¿Y qué tipo de ejemplar tenemos que tener? ¿Duplicado u original? También existe un triplicado, pero en este caso para los ejercicios de variaciones patrimoniales no lo vamos a necesitar. Y por supuesto, las cuentas contables, su clasificación. Recordamos que las cuentas contables teníamos cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Dentro de las cuentas de resultados tenemos cuentas de activo, como por ejemplo caja, bancos, mercaderías, cuentas de pasivo, deudores por ventas, proveedores, acreedores, patrimonio neto, capital, reserva, resultados, y de las cuentas de resultados pueden ser resultados positivos o resultados negativos. Dentro de las cuentas de resultados negativos podemos tener alquileres pagados, comisiones pagadas, y dentro de resultados positivos podemos tener alquileres ganados o cobrados, o comisiones ganadas o cobradas. Con esta base empezamos a hacer los ejercicios de variaciones patrimoniales. ¿Qué eran las variaciones patrimoniales? En palabras simples, eran las operaciones comerciales de todas las empresas: comprar, vender, pagar, cobrar, transferir, abrir una cuenta contable, iniciar su actividad comercial. Dentro de las variaciones patrimoniales tenemos de dos tipos: las permutativas y las modificativas, que están íntimamente relacionadas con las cuentas contables. Las permutativas son aquellas que permutan una cuenta patrimonial por otra. Por ejemplo, compro mercaderías, que es una cuenta de activo, y abono con efectivo, que es una cuenta caja, que también es de activo. Me aumenta un activo con la mercadería y me disminuye otro activo con la caja. Y ahí tenemos que permutamos un activo por otro. Otro ejemplo de este caso puede ser: compro mercaderías en cuenta corriente sin documentar, o sea, proveedores, es una deuda. Compro la mercadería, me aumenta el activo en ese caso, porque adquiero la mercadería, pero también me aumenta una deuda, un pasivo, con la cuenta de proveedores. Permuto una cuenta patrimonial por otra cuenta patrimonial. Pueden subir las dos, pueden subir una y bajar la otra, pero siempre es permutar y no me modifica el resultado del ejercicio. En cambio, las variaciones modificativas, al menos tiene que haber una cuenta de resultado positivo o negativo dentro de la variación patrimonial para que se considere modificativa. ¿Y por qué modificativa? Porque estas sí me van a modificar el resultado del ejercicio. Me va a decir que aumentó o disminuyó mi resultado del ejercicio, gané más o gané menos. Teniendo estos conocimientos más o menos repasados, recuerden tenerlos presentes para poder hacer estos ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio que preparé para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, acá tenemos el ejercicio de variaciones patrimoniales. Recuerden que en una futura evaluación lo que se puede llegar a hacer es alguna pregunta teórica que esté relacionada con esto. Esto va a ser simplemente la práctica. Y dice: variaciones patrimoniales, identifique y clasifique las cuentas que intervienen en cada operación, indicando la variación, si es permutativa o modificativa, y el documento comercial. Grafique las variaciones patrimoniales utilizando el cuadro patrimonial. Y vamos a la primera. El cuadro patrimonial es este que vemos acá. Vamos a la primera. Me dice: el 2 de noviembre, los socios Pedro Ramírez y Susana López realizan su aporte inicial de capital para su empresa Nuestros Sabores Naturales Sociedad Anónima, dedicada a la producción y venta de panes, tortas y facturas, de 7 millones de efectivo, artículos para la venta de 3 millones y un local de 3 millones para ser destinado a su negocio para la venta. Acá vamos a corregir que quedó de otro ejercicio. Bien, este es el asiento, es la variación patrimonial de inicio, es la primera operación comercial que hacen las empresas, es el primer asiento. Entonces, vamos a identificar las cuentas contables primero. 7 millones de efectivo, como tenemos acá. Efectivo es una cuenta de caja que pertenece al activo. Entonces ponemos caja, que es un activo más, por 7 millones de pesos. Bien,
La otra cuenta que identifico son artículos para la venta. ¿Cuáles eran los artículos para la venta? Eran las mercaderías, también una cuenta de activo. Entonces, pues, pongo mercaderías, es un activo más, por 3 millones. Por último, me dice un local que se va a utilizar para la venta. Entonces ponemos los locales, que son inmuebles, también es una cuenta de activo, ponemos inmueble, es un activo más, porque los tengo, en estos casos la caja, la mercadería y los inmuebles los tengo. Por lo tanto, me suman al patrimonio de mi empresa. Esto me da un total de 13 millones de pesos, ¿no? 7 más 3 más 3, 13 millones de pesos. Y en concepto de que hemos visto en otras actividades que el primer asiento de inicio, la cuenta que va de contrapartida de esta variación, siempre va a ser la cuenta de capital. Por el total, 13 millones. Ahora, con todos estos datos, me pregunto, si yo tengo cuentas, bueno, la cuenta de capital es una cuenta de patrimonio neto, ya que está, lo recordamos. Si yo tengo 3 cuentas de activo que suman 13 millones y una cuenta de patrimonio que es un total de 13 millones, ¿qué tipo de variación es? ¿Permutativa o modificativa? En este caso, como son todas cuentas patrimoniales, es una variación permutativa. Ponemos variación permutativa. ¿Qué tipo de documento comercial necesitamos para hacer estas operaciones? Un acta. Es un acta siempre que uno hace un aporte de capital, los socios nos reunimos, firmamos un acta y decimos nosotros aportamos tanta plata. Ahora con todos estos datos, sí me voy al cuadro patrimonial para verificar realmente que esa es una operación permutativa. Y me fijo, como es el primero, no tengo ninguna cuenta todavía anotada. Primero voy a anotar caja, 7 millones, después mercaderías, millones, y por último, inmuebles, 3 millones. Sumo el total de la primera columna, que recuerden que tiene que ser, el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio de la segunda columna, y acá anoto los 13 millones. ¿Qué cuenta me falta anotar? Acá la de capital, 13 millones de pesos. Sumo pasivo más patrimonio, me da los 13 millones de pesos. Bien, ambas columnas me dan iguales, perfecto. Paso a la segunda operación. La segunda operación me dice que el 3 de noviembre compro muebles para la oficina, para el local, por 200.000 pesos en efectivo. Entonces, ¿qué dos cuentas aparecen acá? Muebles para la oficina. Recordamos dentro del listado de activos que había una cuenta que se llamaba muebles y útiles. Muebles y útiles. ¿Por cuánto? En este caso, por 200.000 pesos. Es una cuenta de activo que como lo estoy comprando me suma y son 200.000 pesos. ¿Cómo lo estoy pagando en este caso? Lo pago con efectivo. Efectivo es otra cuenta de activo que se llama caja. También es un activo que acá como yo estoy pagando, a mí la caja no me aumenta, me disminuye. Al contrario, me aumentaron los muebles y útiles, pero disminuyó la caja. Activo menos. ¿En cuánto? En 200.000 pesos. Ahora me pregunto, si una cuenta de activo aumenta y una cuenta de activo disminuye, ¿qué tipo de variación es? Es una variación permutativa. ¿Por qué? Porque estoy permutando un activo por otro. Anoto variación permutativa. Y por último, ¿qué documento comercial se utiliza en las operaciones de compra? Se utiliza la factura y qué tipo de ejemplar o original. Ahora que tengo todos estos datos, me voy al cuadro patrimonial. Y digo, ¿muebles y útiles dentro del activo lo tengo? No.
lo anoto, muebles y muebles. ¿Cuánto? 200.000. ¿Caja? ¿La tengo? Sí, la tengo. Pero ¿qué pasa con la caja? Yo tenía 7 millones. Ahora, al utilizar 200.000 pesos, voy a tener menos esos 200.000. Hago 7 millones menos 200.000 y me da 6.800.000. Vuelvo a sumar las columnas para verificar que ambas den iguales y efectivamente la columna del activo me da 13 millones y la columna del pasivo más el patrimonio también me da 13 millones. Realizado esto, voy a hacer la tercera operación. Me dice que compro computadoras para la administración por 300.000 pesos en efectivo. Bien, me pregunto, ¿cuáles son las dos cuentas contables que aparecen acá? Computadoras dentro del listado de de los activos. ¿Qué cuenta contable están relacionadas con las computadoras? Si recordamos, eran equipos de computación. Esto es, como lo estoy comprando, es un activo que me aumenta. Activo más. ¿Por cuánto? Activo más, ahí está. ¿Por cuánto? Por 300.000 pesos. Bien, ¿y cómo lo pago? Igual que el anterior, con la caja. Es un activo que me está disminuyendo porque yo estoy comprando los equipos. Es decir, gano los equipos, pero me va a disminuir la caja. Activo menos por 300.000. Me pregunto qué tipo de variación es. Vuelvo a tener dos cuentas patrimoniales, una que aumenta y otra que disminuye, por lo tanto es una variación permutativa. ¿Y qué documento comercial se utiliza para la compra? Como vimos anteriormente, es la factura y el ejemplar es el original. Este que compramos, tenemos el ejemplar que es el original porque es el comprobante más importante. Ante cualquier reclamo, uno tiene el original de la compra. Vamos al punto 4. Perdón, ahora con esto vamos al cuadro patrimonial. Y me pregunto, ¿equipos de computación lo tengo en la lista de activos? No, entonces la agrego. Equipos computación por 300.000. Y van a disminuir la caja. En vez de 6.800.000, voy a tener 6.800.000 menos 300.000. Me queda de caja 6.500.000. Vuelvo a sumar ambas columnas. Vamos a acomodar el cuadro para que quede mejor. Vuelvo a sumar ambas columnas y me queda 13 millones del lado del activo y del lado del pasivo y el patrimonio también me queda 13 millones. Hasta ahora no se ha modificado. Vamos al ejemplo número 4. Compramos un horno eléctrico por 500.000 en cuenta corriente comercial fiado. Es decir, nosotros compramos, pero no pagamos. Lo tenemos en fiado. Eso genera una deuda. ¿Y qué compramos? Un horno eléctrico. Recuerden que nosotros fabricamos panes, facturas y tortas. Por lo tanto, el horno eléctrico formaría parte de las cuentas del activo, maquinarias, porque es una máquina que se utiliza para trabajar. Entonces ponemos maquinarias, es un activo que me aumenta porque estoy comprando el horno eléctrico por 500.000. ¿Y cómo lo estoy pagando? No lo pago, acá me estoy generando una deuda. Cuando nosotros comprábamos y era fiado, con cuenta corriente sin documentar, la cuenta de pasivo es proveedores. Acá es un pasivo que me aumenta porque yo no lo tenía. ¿Por cuánto? Por 500.000. Ahora que tengo todos estos datos, me pregunto, ¿qué tipo de variación es? Y vuelvo a tener dos cuentas permutativas, una de activo y una de pasivo. Permuto una por otra. ¿Qué hice? Permuté una deuda que tengo ahora por una maquinaria que necesito para trabajar. Entonces es una variación permutativa, son dos cuentas patrimoniales. ¿Y qué documento comercial se utiliza en este caso si estamos comprando? La misma que la anterior. Una factura, ejemplar original. Ahora con todos estos datos me voy al cuadro patrimonial. Me fijo, no tengo las maquinarias en el cuadro, lo anoto. Maquinarias,
por 500.000. Y genero en proveedores, dentro de pasivo, genero mi deuda, que no la tenía. Proveedores, también por 500.000. Ahora voy a volver a sumar las columnas, la del activo y la de pasivo más patrimonio, y me doy cuenta que ahora suman 13.500. 13.500.000, perdón. Ambas columnas me suman iguales, entonces está bien la variación. La diferencia se da porque yo generé una deuda que está del lado del pasivo y del patrimonio que antes no tenía, por la maquinaria, pero no se ha modificado esta parte del resultado del ejercicio que estoy marcando acá. Por ahora son todas variaciones patrimoniales. Vamos al ejemplo número 5. El ejemplo número 5 me dice que se abre una cuenta corriente en Banco Nación depositando en efectivo 1.000.000 de pesos. Me pregunto, ¿cuáles son las dos cuentas que intervienen en esta operación? Y la primera es banco, porque yo estoy abriendo una cuenta corriente. Entonces se llama Banco Nación, porque recuerden que es banco XX cuenta corriente. El XX se puede reemplazar por Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, el que ustedes quieran. En este caso es Banco Nación, cuenta corriente, es un activo que me aumenta. ¿Por qué es un activo que me aumenta? Es un activo que me aumenta porque la cuenta de bancos no la tenía. Ahora la estoy teniendo porque abrí la cuenta. Me aumenta mi activo en banco. ¿Cuánto? 1.000.000 de pesos. ¿Y qué es lo que disminuye? Porque obviamente si yo pongo plata o deposito plata en el banco, algo me va a disminuir. Me disminuye la caja, porque lo hago en efectivo. También podría haber depositado cheques. En este caso, elegimos el ejemplo de la caja. Acá es una caja que me va a disminuir, porque este dinero que yo antes lo tenía en la oficina, lo voy a depositar en el banco. Hecho esto, me pregunto qué tipo de variación estoy realizando en este momento, y es una cuenta de activo que me aumenta, que es la del banco, y me disminuye la caja. También es una variación permutativa. ¿De qué tipo de documento comercial en este caso se utiliza? Recuerden cuando vimos documentos comerciales que cuando nosotros depositábamos en un banco o depositábamos en un cajero automático, el banco nos emite un ticket bancario. Antiguamente se usaba la boleta de depósito. Hoy por hoy se dejó de utilizar la boleta de depósito para depósitos, y solamente cuando vamos con el dinero para depositar o los cheques para depositar, el banco emite un ticket, que se queda uno el banco y el otro nosotros. Ticket bancario y original, porque nosotros somos los que depositamos. Ahora, con todos estos datos, voy de nuevo al cuadro patrimonial, me doy cuenta que la cuenta bancos no la tengo, entonces la anoto, Banco Nación, 1.000.000 de pesos, y me va a disminuir la caja. ¿Por qué? Porque me aumenta el banco, pero me disminuye la caja. Entonces, de 6.500.000, voy a tener 5.500.000. Vuelvo a sumar ambas columnas, el total del activo me da 13.500.000, y el total del pasivo y el patrimonio neto también me da 13.500.000. Voy a la operación número 6. La operación número 6 me dice que se paga con cheque propio del Banco Nación la deuda de la operación número 4. Me voy a fijar la deuda de la operación número 4. La deuda de la operación número 4 eran los proveedores. ¿Se acuerdan que habíamos comprado y no habíamos pagado? Habíamos generado una deuda, afiado. Esta deuda, que era un pasivo más en la operación número 4, ahora en la operación número 6 se cancela. Entonces, como se cancela, es un proveedor pasivo menos, porque la voy a cancelar. ¿Sí? Vamos a recordar el importe, 500.000. Pesos, 500.000. Pasivo menos. ¿Y cómo lo pago? Lo pago con cheque propio. Recuerden que nosotros cuando vamos a utilizar la plata que tenemos en el banco podemos generalmente utilizarla de dos maneras. Una era emitiendo un cheque propio, y la otra, que es una muy utilizada, haciendo transferencias bancarias. Generalmente se usan esas dos formas.
Entonces, en este caso, si estamos pagando con cheque propio del Banco Nación, la cuenta que se está usando también es Banco Nación. Banco Nación, cuenta corriente, es un activo que me va a disminuir, porque yo de la plata que tenía en el banco, ahora voy a tener 500.000 pesos menos. Es el valor de la deuda que estoy cancelando. Me fijo qué tipo de variación patrimonial estoy teniendo aquí y me doy cuenta que es una cuenta de pasivo que disminuye y una cuenta de activo que disminuye. Por lo tanto, es una variación permutativa. ¿Y qué tipo de documento tengo? ¿Cuál era el documento comercial que utilizábamos nosotros para comprar y para pagar? Para comprar no, perdón, para cobrar y para pagar. Recordemos que no era la factura comprábamos y vendíamos, ¿sí? No era el remito era para la entrega. ¿Cuál era el documento comercial que utilizábamos para pagar y para cobrar? El recibo comercial, recibo. Y ahora digo, si yo pago, ¿es el original o es el duplicado? Recuerden que si nosotros estamos pagando es como cuando estamos comprando. Tenemos que tener de los dos documentos el más importante. Si bien ambos son importantes, pero hay uno que cumple una función, ¿sí? Que es que certifica que la operación se haya realizado, que yo pagué en este caso. Entonces es el recibo original. Con estos datos me voy al cuadro patrimonial y veo, digo, proveedores no la tengo más. Me va a quedar en cero. Bien. Y el banco, que tenía 1.000.000 de pesos, no tengo más 1.000.000 de pesos, tengo 500.000. ¿Por qué? Porque tenía 1.000.000 menos los 500.000 que pagué mis proveedores, me quedan 500.000. Entonces vuelvo a sumar la columna del activo y ahora tengo 13 millones de nuevo. Pero si me fijo la columna del pasivo más el patrimonio neto, también tengo 3 millones. Coinciden, las operaciones están bien. Fíjense ahora lo que vamos a observar en estas dos últimas operaciones que quedan. Decimos que el 23 de noviembre pagamos seguros del local por 50.000 pesos con cheque propio del Banco Nación. Cuando pagamos los seguros del local, ¿qué cuenta es seguros? Si nos fijamos en la lista, no es una cuenta patrimonial, ¿sí? No es un bien o un derecho a cobrar, no es una deuda. No forma parte del capital que tiene tres cuentas. Seguros es una cuenta de resultados. Y ahora tenemos que pensar si es un resultado positivo o es un resultado negativo. En este caso, cuando estamos pagando, serían seguros pagados. Y la cuenta de seguros pagados es una cuenta de resultado negativo. Resultado negativo. ¿Por cuánto? Por 50.000 pesos. ¿Cómo lo pago? Me dice que utilice el banco, igual que la operación anterior. Utilice el banco. Entonces me va a disminuir el Banco Nación. ¿Por cuánto? También por 50.000. Y ahora que tengo estas dos cuentas, me pregunto, ¿qué tipo de variación es? ¿Ambas cuentas son patrimoniales? No. Hay una que es de resultados. Por lo tanto, como hay una que es de resultados, y en este caso de resultados negativos, me va a impactar en forma negativa al resultado del ejercicio. Por lo tanto, es una variación modificativa. ¿Y qué tipo de documento comercial se utiliza cuando pagamos? El mismo que usamos en la operación anterior. Cuando nosotros estamos pagando, utilizamos recibo original. Ahora, con todos estos datos, vamos a volcarlo al cuadro patrimonial. Me digo, ¿seguros pagados lo tengo ubicado en las cuentas de resultados negativo y positivo? No. Entonces, dentro de resultado negativo, pongo seguros pagados 50.000 pesos. Bien. ¿Y cómo lo pagué? Con banco. Entonces, los 500.000 que tenía, ya no tengo más 500.000. Tengo 500.000 menos los 50.000 del seguro pagado. Entonces, tengo 450.000. Hago la suma y resulta ser que tengo 12.950.000. Pero en la columna de al lado tenemos 13 millones, seguimos teniendo.
Entonces, hay algún lugar que nosotros tenemos que poner en la columna de al lado del pasivo y del patrimonio que tiene que restar en 50.000 pesos para que ambas columnas me den iguales. Entonces, sabemos que una deuda no es un resultado negativo, no es una deuda, o sea que del pasivo no va. Tiene que ser una cuenta que esté dentro del patrimonio neto que cumpla una función que me dice, ¿ganamos o perdimos? ¿Resultados positivos o negativos? Me fijo, capital no, porque ahí me va todo el capital que nosotros tenemos cuando iniciamos y si hacemos algún aporte o algún retiro. Reservas tampoco, porque es un dinero que uno reserva ante cualquier imprevisto que tenga o alguna decisión a futuro que quiera tomar. Entonces, ¿en dónde van los menos 50.000? En resultado del ejercicio. Y acá interpretamos, o mejor dicho, comprendemos por qué decimos que las modificativas modifican el resultado del ejercicio. Porque me dice si gano más o gano menos. Y ahora sí, sumo la columna del pasivo más el patrimonio y me dan los 12.950.000. ¿Terminó ahí todo? No, me queda la última. Y la última me dice, se cobran comisiones por 70.000 en efectivo. Bueno, cobro de comisiones. Cobrar comisiones no es un activo, no es un bien o un derecho a cobrar, no es una deuda, tampoco forma parte del capital. Entonces, es una cuenta de resultados. Tengo que ver si es un resultado positivo o es un resultado negativo. En este caso, como estamos cobrando comisiones, son comisiones cobradas o comisiones ganadas. Ganadas o cobradas. Es lo mismo. Por cuanto, perdón, es una cuenta, como son las comisiones, tengo que ver si son de resultado positivo o negativo. En este caso, como son ganadas estas comisiones, es de resultado positivo. Ponemos resultado positivo por 70.000. Y me dice que ¿cómo las cobro? En efectivo. Bueno, ¿qué cuenta es? La cuenta efectivo, sabemos que es la cuenta caja. Un activo que en este caso, como yo estoy cobrando, me aumenta mi efectivo. Ahora bien, me pregunto, como en la operación anterior, ¿qué tipo de variación es? En este caso tengo una cuenta de resultado positivo y una cuenta de patrimonial, mejor dicho, una de activo. ¿Es una cuenta patrimonial que se permuta por otra? No, hay una cuenta de resultados. Por lo tanto, también es una variación modificativa, porque me va a modificar el ejercicio. Y en este caso, cuando cobramos, es lo mismo que cuando pagamos. Usamos el mismo documento comercial. En este caso es un recibo. Pero como estamos cobrando, en este caso el recibo va a ser duplicado. Voy al cuadro patrimonial y me fijo, comisiones cobradas, ¿la tengo en resultados positivos? No, no la tengo, la agrego. ¿Por cuánto comisiones ganadas? Por 70.000. Y la caja, porque las cobramos en efectivo, tengo que aumentarle 70.000. Entonces yo en la caja voy a tener 505.570.000 pesos. Porque a los 5.500.000 le sumo los 70.000. Ahora voy a sumar la columna del activo y me da 13.020.000. Pero 13.020.000 no es lo mismo que 12.050.000, de 950.000. Hay 70.000 pesos que tengo que sumar en la segunda columna entre la suma del pasivo y el patrimonio, que lo tengo que ubicar. Como es una cuenta de resultados positivo, vuelvo a modificar el resultado del ejercicio, pero en este caso sumando 70.000 pesos. Al sumar los 70.000 pesos en el resultado del ejercicio, me dan los 13.020. Y así es como quedaría conformado el estado de situación patrimonial de esta empresa en el mes de noviembre. Ambas columnas dan iguales,
con dos variaciones modificativas que lo que hicieron fue decir, ganaste menos en 50.000 pesos, pero tuviste un resultado negativo de 50.000 pesos, pero además tuviste un resultado positivo de 20.000 pesos, perdón, 70.000 pesos. Eso hizo que se modificara el resultado del ejercicio. Por eso que las últimas dos variaciones son las patrimoniales, son las modificativas, variaciones patrimoniales modificativas, y las primeras son permutativas, porque cambiábamos o permutábamos cuentas patrimoniales, como por ejemplo activo, pasivo y patrimonio. Acá vamos a dejar de compartir. Hemos terminado con el ejercicio, espero que les haya sido útil. Dejo este video para que lo puedan consultar las veces que sean necesarias. Abrazo.